con la presentación. Estaba anunciada también Giovanna Flores, que no va a estar porque está convaleciente de una intervención quirúrgica. Pero también participó del trabajo que se va a presentar hoy. Giovanna es profesora en la UNISUL y es doctora por la Universidad de Campinas. En cuanto a Nadia, ella se define como madre de Lucas, Rodrigo y de Bruna Valentina, pero además hizo un grado en educación artística con la Universidad de Santa María, es magíster en ciencias del lenguaje por la UNISUL y está doctorada en lingüística por Campinas. Hay que hacer notar además que Nadia hizo un intercambio en la Universidad de Buenos Aires y actualmente es docente de tiempo completo en la UNISUL, en el posgrado en Ciencias del Lenguaje y en el curso de Cine y Audiovisual. Tiene experiencia en artes, en estética y en lingüística, con énfasis en análisis del discurso. De modo que en ella interactúan tanto las artes presenciales como las artes del video, la cultura y las corporeidades. En cuanto a Carolina Fagundes, estudió periodismo en la Universidad del Sur de Santa Catalina, la UNISUL, con énfasis en análisis del discurso, medios y género, pero quiero hacer notar que Carolina además hizo un intercambio con nosotros en la maestría en periodismo y su presencia, además de grata, fue muy productiva. Así que les agradezco la presencia, les agradezco la presentación y ya las dejo para que hablen ustedes. Bueno, grata Silvia pelo invite de estar acá con ustedes. Tú mesmo me presentó, yo soy das artes, no soy de periodismo, pero la convivencia con Giovanna, la relación de la línea de pesquisa en nuestro programa es muy cerca, ¿no? Muy cerca una de las otras. Entonces, ese trabajo publicamos en una revista acá en Brasil. Hace parte de boa parte da pesquisa da dissertação da maestria de Carolina, sob orientação da Giovanna Flores. Bueno, trago en la presentación para empezar pintura, esa obra de Raquel Forner, una artista argentina, que habla mucho con lo que vamos a hablar con ustedes, pero los momentos en que vivió en su lucha contra el fascismo durante la guerra, primero española y después la Segunda Guerra Mundial, y pela fuerza que su pintura trae para la discusión, para el lugar de las mujeres en Latinoamérica. Lo que nos motivó a hacer ese trabajo acá en Brasil, mucho determinante por las elecciones de 2014, el golpe de 2016 y las elecciones de 2018. Así que nuestro escenario político es muy complejo, muy conturbado, y que el papel de la mujer en la política brasileña es siempre una lucha de todas nosotras.
Entonces, por eso intitulamos La resistencia es femenina, un análisis discursivo de los momentos oscuros y actuales de la América Latina. Empezamos con una pregunta sobre las condiciones de producción que circularon las imágenes que vamos a presentar. Las elecciones en Argentina y las manifestaciones en Chile 2019 son hechos históricos que marcan el inicio del movimiento de la población hacia la retirada de los gobiernos neoliberales de los países latinoamericanos, mientras en Chile la población tomó las calles exigiendo derechos y mejoras en las políticas públicas, y lo provocó el presidente Piñera a retroceder a las decisiones. En la Argentina, las elecciones llevaron al poder a Alberto Fernández y Cristina Kirchner, que estuvieron marcados por los discursos que se asemejan a las elecciones brasileñas de 2018. El propósito aquí es analizar discursivamente fotos que circularon a la prensa de la bailarina frente a los tanques del ejército durante la Gran Marcha del Chile, fotografía de Oscar Segueira y Paz Patri, las imágenes de Muñeco Pisuleco, de la candidata Cristina Kirchner, las manifestaciones de la campaña presidencial. Nuestro objetivo es entender que la memoria discursiva se moviliza en el cuadro y la imagen periodística de Pichuleco, de Cristina, en las elecciones. Por tanto, movilizaremos las nociones fundamentales del análisis del discurso franco-brasileño, el discurso artístico y el discurso periodístico. Mi trabajo siempre fue emplazado en el discurso artístico. Así que busco, junto a Giovanna y Carol, una conversa, una charla entre esos dos tipos de funcionamiento. Bueno, así avanzamos un poco más en nuestra charla, que se acabaron los años 2019-20 o no. Al igual en que en 1968, que es una paráfrase del libro del mismo nombre, El año que no terminó, del periodista Zuenir Ventura, sufrimos aún los efectos del torbellino de 2018, un año marcado por importantes acontecimientos políticos para América Latina en general y en particular para Brasil, un año en que fue necesario resistir y resistir. Resistir mucho para que sobreviviera nuestra debilísima democracia y respirar para que pudiéramos recuperar un poco más la esperanza. Existir, porque la democracia que no conocíamos y el Estado que conocíamos fueron desmantelados paulatinamente. Subtraídos los derechos, los espacios de discusión prohibidos, censurados. Arriba de la pantalla, yo trago 4 imágenes que son ejemplos de censura en Brasil. Empieza por el Santander Cultural en 2017, la mostra Queer Museu, cuando apoiadores da extrema-direita em Brasil publicaram vídeos em todas as redes sociais falando sobre essa mostra e forçaram o Santander a cerrar. Santander cerrou a mostra. A outra imagem é de MAM, Museu de Arte Moderna de São Paulo, em que não houve censura a exposição não acontece, pero há um apoderamento de todos os estatutos da criança e do adolescente em Brasil para dizer que as crianças, os niños brasileiros estavam em perigo. É que o performer foi muito perseguido por as redes sociais, ameaçado de muerte, hasta que se foi.
a vivir en Europa. La tercera imagen era una performance también que era para acontecer en la Casa Brasil, Casa França Brasil, en Río de Janeiro, y que fue expropiada de ese lugar. A performance en cuestión llama La voz de Del Zague es la voz de Dios. Y a voz que ha o sonido durante a performance era o sonido de la voz del actual presidente. La desculpa para que la performance fuese expropiada de su lugar es que la performance no teria cumprido el contrato de exposición. Cuando no es verdad. Después la última imagen de finalmente a estreia da película Marighella em Brasil, 2 anos após sua produção. Que o governo tentou de todas as formas, de todos os meios, que a película não hiciese sua estreia em Brasil. Aclamada em mundo todo, pero em Brasil não. Não se poderia passar. Então, o governo utiliza meios legais para censurar, de fato. E de todo circulam em las mídias sociais como protestos. Os 4 acontecimentos circularam como protestos. Por isso, afora, 2020 chegou e nos quitou mais as esperanças. Especialmente os brasileiros, que viram os funcionários do governo negar a importância da vacuna, da ciência, despreciar as vidas humanas cegadas por la pandemia de Covid-19 e apostar por uma destruição do país, por a enfermidade e por as políticas neoliberais do atual ocupante do Palácio do Planalto. Eu me nego a falar seu nome, eu calo completamente, portanto não me represento. E me nego a reconhecê-lo. Bueno, y así como en toda la historia, tenemos la arte y la política caminando lado a lado siempre. Y por eso, como dijimos anteriormente, vamos a analizar las imágenes que circularon en los medios de comunicación, en las redes sociales de Latinoamérica, con también reportajes de los periódicos de Clarín en Argentina y de los periódicos brasileños Nexo y Folha de São Paulo, sobre las presidentas Cristina Kirchner y Dilma Rousseff. Bueno, la primera imagen es del muñeco Pichuleco. Yo creo que se dice así también en Argentina, pero acá llamamos de Pichuleco, este muñeco, utilizado por simpatizantes de la derecha en Argentina durante manifestaciones en apoyo al gobierno de Macri en las elecciones que se llevaron a cabo en octubre de 2019. La boleta liderada por Alberto Fernández, cuya presidenta era Cristina Kirchner, ganó las elecciones en su primera vuelta. A partir de estas imágenes, podemos pensar en el tema de la memoria, como propone Piaget en O papel de memoria, en la que, con las comillas, la memoria debe entenderse aquí no en el sentido directamente psicológico de memoria individual, sino en los significados entrecruzados de la memoria mítica, de la memoria social, inscrita en las prácticas. O sea, toda la memoria que es trabajada por y para toda la población. La memoria que es trabajada tanto en las redes sociales como en los medios de comunicación, en la memoria que es como una verdad, un sonido de verdad, siempre siendo trabajado y repetido. Así volvemos a nuestra pregunta discursiva. ¿Qué memoria se moviliza en estas imágenes? Aquí abajo tenemos también el pichuleco del presidente Lula, del presidente brasileño Lula, que también fue utilizada por la extrema derecha acá en Brasil, en nuestras
elecciones de 2014 y 18. Acá tenemos el print screen de la reportaje de periódico Nexo, que habla un poco sobre la opinión de este periódico y de otros sobre el gobierno del presidente Dilma Rousseff, que es como un muñeco del presidente Lula. Discursivamente, entendemos aqui a memória como um operador da memória social que leva dentro de si um programa de leitura, um caminho escrito discursivamente em outra parte. Volviendo as figuras 1 e 2, que estão arriba, al reproducir el pichuleco con la imagen de la candidata de Argentina, los manifestantes están produciendo el efecto de repetibilidad, en el que el recuerdo que queda es que la izquierda latinoamericana está formada por ladrones, presidiarios y que no puede ser electa. Así entendemos que el régimen de repetibilidad no es una repetición de palabra por palabra, sino una regularidad que conduce a la resignificación en un efecto de paráfrasis. Por lo tanto, la paráfrasis tiene lugar en la reproducción del pichuleco en las manifestaciones en Argentina con los mismos dichos sobre la izquierda brasileña y los candidatos más populares en ambos países. Esto produce el efecto de que todo el movimiento de izquierda está formado por delincuentes presidiarios. En el límite, la repetibilidad de esto significa retoma a nivel interdiscursivo el peligro del fantasma comunista. Significados que circularon ampliamente durante los regímenes dictatoriales de derecha de los años 60 en América Latina. Y acá, Cristina Kirchner no fue para el cárcel, pero Lula sí. Lula casi fue preso y ahora es inocente, está cada vez más ganando las batallas judiciales, está se probando inocente día por día acá. Entonces es siempre una memoria producida también. No es solo el régimen de repetibilidad con algo 100% verdadero, es también la producción de estos sentidos. Bueno, o que es común, los funcionamientos y que podemos leer el objeto de análisis, es un funcionamiento del discurso de odio de las redes sociales que migran para los periódicos. Para entender el discurso de odio, recordemos a Zizek, ¿no? El discurso de odio marcado en varias manifestaciones también llama nuestra atención a este efecto de paráfrasis en este régimen de repetibilidad. Zizek, en su obra Violencia, 6 reflexiones laterales, afirma que es necesario retroceder. En la forma que le entendemos la violencia subjetiva, visible, identificable como delitos de terrorismo y enfrentamientos, para entender otro tipo de violencia, que es la violencia simbólica encarnada en la lenguaje. Así que, por ejemplo, cuando repetidamente le hacen locuras en ditos de extrema derecha acá, lo repiten tanto los apoyadores de extrema derecha en sus redes sociales, cuanto los de izquierda, los opositores, porque parece una locura lo que habla. Entonces los opositores dicen, mira, qué loco, hablando eso, y repiten lo mismo. Al que pasa es que el algoritmo de las redes sociales no entiende quién es de derecha y quién es de izquierda, sino el contenido que está allí. ¿Perceben? Entonces, cuando yo hablé que no hablaría el nombre del ocupante de Planalto, es porque es una resistencia posible, una saída posible con relación al lenguaje. Mas há outro tipo
de consideración que hacemos a respeito do funcionamento do discurso de ódio, que está muito presente nas manifestações callejeras, incluso nas redes sociais, como ha dito agora. Minimizando a alguien cuyos temas se escriben en las formaciones ideológicas y discursivas de este discurso de derecha. Casarín y de Souza, 2019, hablaron que cuando se rompe el estado normal de las cosas, y ahí conversan con Zizek, comillas, emergencia, la intolerancia, la discriminación, el acoso materializado en discurso de odio, es decir, la violencia simbólica se encarna en la lenguaje, buscando irromper la reproducción y relaciones de dominación y subordinación. Así que esas relaciones es que son do nivel de la repetibilidad. Son as regularidades que se repiten en periodismos brasileños y también en los medios de comunicación. Es esto que más se utiliza. Acá tenemos la reportaje de Folha de São Paulo, que es uno de los mayores periódicos acá en Brasil. Esta reportaje salió un año antes de la elección de presidenta Dilma Rousseff, que dice que el grupo de Dilma planejó secuestro de Delfim Neto. Dilma Rousseff fue una resistencia en nuestra dictadura militar en los años 60 y tenía muchas historias sobre ella, sobre su participación en otras cosas, y esta historia sí surgió en este momento que salía su nombre para la presidencia y estaba cierto de que sería ella, y así empezaron a hablar un poco más, sí, que empezaron a hablar un poco más sobre su participación en este momento histórico. Pode pasar, Nath. De este reportaje tenemos como secuencia discursiva para la análisis un grupo clandestino del que formaba parte la actual ministra principal de la Casa Civil de gobierno Lula, Dilma Rousseff, planeaba secuestrar a Delfim Neto. Dilma sabía que el grupo estaba tramando el secuestro. Es importante señalar acá las condiciones de producción del periódico de la Folha de São Paulo, así como su inscripción dentro de una formación discursiva dominante. Es importante enfatizar que la formación discursiva del diario está completamente alineada con la formación discursiva dominante de la gran prensa en Brasil. Así, Folha de São Paulo tiende a posicionarse contra la izquierda, incluso en la historia reciente de Brasil, con su apoyo al golpe militar de 64 y al golpe institucional y mediático de 2016 contra la propia presidenta Dilma. Así que no es solo la repetibilidad, es también, como ya habló Nadia, sobre las condiciones de producción, sobre lo que está ocurriendo en este momento, quiénes son las personas envolvidas, o qué está aconteciendo para que tengamos este tipo de reportaje. Por eso, la Folha de São Paulo publicó este artículo en 2009, cuando Dilma comenzaba a cotizar para la candidatura del PT, lo mismo partido del presidente Lula, recordando el periodo de la dictadura, cuando Dilma estaba en la oposición armada. El diario refuerza los dichos de que Dilma era una guerrillera, asesina y otros tantos nombres que fueron usados en su contra por los medios de comunicación y también las redes sociales durante su periodo de candidatura y gobierno. Es decir, el discurso periodístico en este caso moviliza esta memoria de guerrillera, esta memoria que Dilma fue y siempre será una terrorista, dictadora, comunista. Así que tenemos que
En el caso del periodismo, este mismo significado de Dilma guerrillera fue repetido innumerables veces en varios periódicos durante el año, ya sea con historias o con imágenes. El mismo significado que se repitió constantemente para cristalizar este efecto de mujer comunista, guerrillera, una mujer guerrillera y no una presidenta, significando que luego se adhieren al significado de criminal. En otras palabras, hay una superposición de significados que van reiterando una posibilidad de condenación. Los sentidos no se desplazan, se deslizan, siempre superpuestos en un personaje condenable. En otras palabras, el golpe institucional que sufrió Dilma fue también mediático, un proyecto de la extrema derecha. Es importante hablar acá también que estamos mirando estos dos reportajes que fue de Nexo, antes y fue también de Folha de São Paulo, pero teníamos en este momento prácticamente todos los medios de comunicación hablando lo mismo, tanto en la televisión, cuanto en los medios de prensa, como los periódicos, en las redes sociales. Y lo más importante es porque no es, cuando hablamos de un proyecto, es porque lo vimos una resistencia femenina, simplemente por ser femenina también, por estar en el lado de la contra esta extrema derecha, pero fue un proyecto que se inició ante 2014, fue 2015, en el golpe de 2016, 17, 18, las elecciones del actual no presidente, despresidente. Y así estamos acá, llegando al fin de su gobierno, pero un proyecto que no inició ahora, no fue ahora, fue mucho antes. Tenemos desde 2014 esto ocurriendo, es simplemente intentando en todas en todos los medios, en todas las posibilidades para imponer un sentido para estas mujeres, para estas personas que estaban en la oposición. ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Sí? Por favor. ¿En qué medida se puede separar esta resistencia que es femenina del proyecto atacado por el discurso de odio que es de izquierda? Y lo pregunto porque en la Argentina hay una mujer que fue guerrillera y que ahora está instalada en un proyecto de derecha y no resulta criticada ni por las calzas que usa, ni por, digamos, no usa calzas, pero no importa, no resulta criticada y es mujer y fue guerrillera, sé que es Patricia Bullrich. Entonces, por ahí me da la sensación de que el ataque que se hace desde estos discursos de la memoria que recuperan discursos de los 70 tienen más que ver con el ataque a la izquierda que con el ataque a la mujer, pero no sé, ¿qué piensan ustedes? Lo creo... ¿Posso falar primeiro, Nadia? Pueden, claro. Lo creo que acá tenemos que hacer una diferenciación importante, porque, por ejemplo, cuando hablamos de Argentina, solamente Argentina, también un poco más de Chile, un poco más, creo, también tenemos como Uruguay. Estamos hablando de países que ya tuvieron otras mujeres en posiciones de la resistencia máxima. Ya tuvimos otras mujeres en estas posiciones, ya vivieron así. Entonces, hoy hay una diferencia de izquierda y derecha, no tanta diferencia así, pero hay la extrema derecha y la izquierda, creo que es más visible do que acá en Brasil, por ejemplo, porque cuando hablamos de Brasil y hablamos
solamente de Dilma, hablando como la máxima resistencia sea una mujer en la máxima posición de autoridad. Estamos hablando de principalmente un país que es muy extremadamente patriarcal y es extremadamente de derecha. Acá nos tuvimos un presidente que un poco más progresista por años y que, claro, en los ojos de muchos es la extrema izquierda, pero no es. Y tuvimos una mujer en este momento en un país que no tuvimos otro ejemplo, que es la primera que aparece y es la primera principalmente con fuerza y con histórico, porque así como otras en Latinoamérica tuvieron un histórico de resistencia, resistencia armada, acá esta es la primera en alegar en estas posiciones. Por eso lo creo que tenemos que mirar, es posible la charla, es posible esta conexión como hacemos acá, pero tenemos que mirar así, un poco más separadamente, porque las historias son muy parecidas, toda América Latina es muy parecida en su historia, en su política, en su dictadura, pero también tenemos historias muy diferentes, con una mirada un poco más diferente. Hoy los vemos que acá necesitamos mucho más la izquierda do que las mujeres, pero así como vuelvo para toda Latinoamérica, una cosa es sermos de izquierda, sermos resistencia, otra cosa es sermos resistencia dentro de la izquierda, como son la mayoría de las mujeres de izquierda, porque acá vivimos en una sociedad extremadamente machista, extremadamente patriarcal, en que no tenemos este Misógena. espacio para adentrar. Entonces creo que son camadas que tenemos que ir hablando y haciendo esas conexiones para que podamos comprender un poco mejor. Así es lo que miro. Y No lo sé que si... pasa también, que importante resaltar, es que los ataques que Dilma sufrió no fueron solo políticos, Nunca sino fueron. nunca fueron. Todos los ataques verbales, en su gran mayoría, eram ataques sexuales, de contenidos sexuales, directamente. O que passa, os memes e na internet, memes do atual governo falam de comparam ele com louco, com alucinado, Con incapaz, com como? incapaz, imbécil. Incapaz, imbécil, enfim, como falei, né, da performance, a voz de deságue, que o que dá que sai de sua boca é deságue, pero jamais hace um ataque de cunho sexual. E com Dima não, por ser mulher, simplesmente por ser mulher. Então, e outras mulheres de la extrema direita, também temos acá, hablam como se nosotras mujeres políticas de direita somos bonitas e hacemos depilação. La de izquierda son másculas cabeludas. Tenía muchos picos. Y lo Ditos de que mulheres de izquierda, de derecha. Entonces, esos ataques corporales se personifican en las imágenes, como vamos a mostrar. Porque son ataques que encuadran o corpo de la mujer. O corpo de la mujer parece ser el ícono de la disputa de esas narrativas en escenario político. es importante también apenas hablar un poquito más sobre eso, porque también tuvimos así como traemos la Cristina, porque
sabemos, ¿no?, de su caminada ahora, pero los ataques para el cuerpo, ¿qué es eso? Es la resistencia. Aunque acá en Brasil lo tuvimos también estas mismas políticas, mujeres políticas de derecha, sufriendo lo mismo, porque, por ejemplo, los políticos hombres son imbéciles, son incapaces, son males, pero una política mujer es, acá tuvimos una mujer gorda que llamaban de Peppa Pig, y en todos los medios, así como las redes sociales de izquierda también. Entonces, cuando lo decimos, la resistencia es femenina, es también por este cuerpo, es también por este cuerpo que es atacado en en todas las posibilidades de espacio. Podemos observar en las imágenes que las manifestaciones en Argentina la marca de lo político como división de clase, y yo digo de clase, de género y de raza también. Históricamente, la clase dominante, la burguesía, no acepta gobiernos populares de izquierda. Por eso es posible cruzar la política como la nuestra nos muestra Holanda. Los procesos de producción de significado están tan fuertemente marcados en estas imágenes porque es a través de la organización del grupo de derecha que se reproduce el discurso de odio contra las izquierdas y las minorías. Es importante acá trabajar con la hipótesis histórica de que la clase que hablamos como a clase dominante, la clase burguesa, es la misma desde el tiempo de la esclavitud, acá en Brasil. Los señores esclavos fueron, recibieron, como dice, indemnización. Eles fueron indemnizados con la abolición. Son los mismos que estaban en las capitanías hereditarias acá en Brasil. Y eran los mismos que estaban sosteniendo el golpe de 30, de 60, y ahora no muda. Lo que pasa es que no muda, no cambia. Bueno, el cuerpo de mujer. El registro fotográfico fue tomado el 25 de octubre de 2019 por la fotógrafa chilena Paz Pachi y Oscar Seguel. Ese día, en varias actuaciones, se apoderaron de la Plaza Italia y la foto de esa bailarina se viralizó en la internet. Entre los muchos pasos de baile que se realiza la bailarina, este clique del grand jeté, un salto que consiste en lanzarse las piernas abiertas y estiradas, ha convertido en un ícono de libertad aclamada pelo pueblo chileno. Me permito leer a ustedes una parte de nuestro análisis sobre ese cuerpo. La imagen nos muestra el cuerpo de una mujer en vuelo, frente al tanque de guerra. El equívoco de la imagen se muestra el enfrentamiento de la ligereza del movimiento corpóreo de danza contra el peso constante del metal del tanque de guerra y, al mismo tiempo, un régimen que dominaba ese país. ¿Qué puede hacer un cuerpo de mujer frente al poder militar? Esta es una pregunta. El movimiento ligero, fuerte de la bailarina Catalina Duarte
es captado por el certero clic de otra mujer. Este momento exacto materializa más que un registro fotográfico. Podríamos decir que es más bien un registro de sororidad. Los gestos ligeros y delicados del ballet clásico vão a la aspereza del asfalto, a la aspereza de las calles y afrontan el peso y la brutalidad de las armas de guerra. En ballet se necesita mucha fuerza corporal para se lanzar un cuerpo en vuelo y producir un efecto de ligereza en aire. Pero se trata de una fuerza no aparente, de una fuerza tácita, en comparación con la exposición explícita y excesiva de las armas de guerra. Otro significante acá es que a bailarina viste rojo, que además de ser uno de los colores de la bandera de ese país, también es un símbolo de resistencia. El color rojo remite a significados de lucha. El vestido rojo en este cuadro está en pleno combate con el tanque de guerra. Bueno, y ahí, para hablar con esa textualidad, traemos otra foto, que aun cuando colocamos junto a ella otro registro fotográfico de un tanque de guerra y cuerpos. Bueno, aquí estaba describiendo. Acá se trata de uma operação militar em la comunidade Manguinhos, Jacarezinho, em Rio de Janeiro, em 2017. Um ano antes do pleito eleitoral atual, né? O informe de R7 é uma disputa por força militar e, comillas, como funciona normalmente a comunidade lejos de la acción del crimen. La imagen, un militar, un tanque de guerra, una mujer siendo registrada, mientras otra con su niño en brazos y espera. Significados e imagens que se confrontam em seu equívoco e se interpelam frente à realidade de la dominação de la resistência. Imagens que convocam eles superponem aos aparatos ideológicos e repressivos do Estado, tal como ensinou Althusser. Trazemos esse outro registro que nos atrevemos a chamar de uma vitória à vista, que se afirmou em 2016. Por estas relações, o poder del gesto de Catalina, a bailarina del Chile, transpassa a fronteira do seu país e nos devolve algo de esperança que nossas piernas puedan saltar e que os tanques não nos persigam mais. Esta foto é só um dos registros que circulou na imprensa brasileira de la perseguição e o funcionamento desse discurso de direita sobre o corpo da presidente Dilma em todos os jornais, em todos os periódicos acá. E este ponto também traemos a noção de gênero, então, para essa discussão, como já vimos antes. Dentro de um contexto patriarcal, o gênero também se converte em uma forma de resistência, assumindo posições deliberadamente negadas para as mulheres. Para mirar as mulheres, o discurso periodístico é necessário volver à noção de lugar social que existe a partir da formação social. E como hablamos de um lugar social, também estamos falando de práticas discursivas, pero principalmente de um espaço empírico determinado por las relações atuais, institucionais, de poder.
Es decir, cuando hablamos de ese lugar social de la mujer, es mujer occidental, determinada por el patriarcado occidental. La principal relación de poder actual ya es el patriarcado que sustenta la estructura del capitalismo y que además complementaría esta ideología dominante en el espacio discursivo. Así, cuando nos ocupamos del lugar social de la mujer en el discurso político, entendemos que ese lugar como un lugar en que el patriarcado permite que las mujeres adentren, o no. Después, vivimos descritos en la formación discursiva machista, patriarcal, que va a imponer límites a la libertad de las mujeres. Y hablamos acá apenas de Dilma Rousseff, porque en pleito de 2018 había dos otras candidatas a vicepresidencia, mujeres, una indígena y una periodista, que sufrió ataques violentos en las redes sociales por ser mujer también. Y así traemos un poco también de Argentina con Clarín y la propia Cristina. En este reportaje de Y un día irrumpieron las calzas. Es un reportaje hablando casi todo sobre las calzas de la entonces presidenta Cristina Kirchner. Pode passar, Nadia. Así tenemos la segunda secuencia discursiva acá de los periódicos que mandó a un segundo plano cualquier otra consideración sobre el significado de este acto. Pero no solo eso, las calzas o leggings que exhibió la presidenta obligaron también a hablar de la figura de su cuerpo. Las más observadoras destacaron la buena forma de las piernas de una mujer de 60 años. Así, en toda la reportaje y por esta secuencia discursiva percibimos un esquecimiento sobre los temas políticos que marcaron la visita del presidente a Ezeiza. Esa supresión silencia la posición sujeto de la presidenta, este lugar social y discursivo que la presidenta Cristina estaba asumiendo, reduciéndola a un cuerpo femenino, a un cuerpo que merece y debe ser apreciado por su buen aspecto, de más edad, por estar deseable a una sociedad totalmente patriarcal. Al resaltar los pantalones de Cristina Kirchner, Clarín moviliza nuevamente una memoria, como hablamos anteriormente, que entendemos como la memoria del lector, esta memoria social que habló Nadia, sobre cómo y en qué posición debería estar la mujer dentro de la política. Acá tenemos un meme sobre eso, que es bella, recatada, que no sé cómo es en español, pero como correcta, recatada y del lar, de su casa y de casa. Según Davalon, para que un recuerdo sea considerado una memoria social, es necesario que el hecho recordado redescubra su vivacidad y sobre todo necesita ser reconstruido a partir de datos y nociones comunes a diferentes miembros de la comunidad social. Así, es decir, que el funcionamiento del discurso del periódico movilizó una memoria ya existente, que ya estaba cristalizada, trayendo como argumento la vestimenta y un cuerpo de la presidenta, reforzando con datos y las imágenes, las fotos y el texto cuál sería el lugar de la mujer dentro de la política, un lugar decorativo solamente como primera dama y siguiendo la primera dama brasileña, como lo dice nuestro meme, que hermosa, bella, recatada y de casa, que debe servir
a su hombre, que debe estar la muy bella a todo momento. Otro punto consistente en este artículo es la supresión de la posición sujeto-presidenta. Acá no se utiliza pronombre de tratamiento y se suprime toda su posición de poder. Así se refiere como la Fernández, la Cristina Kirchner, la Cristina Fernández, y así no se habla sobre como una autoridad, no está respetando el local de presidencia y simplemente recordando el lugar social de la mujer, este lugar decorativo, como hablamos. Además, Clarín, sobre todo por su historicidad, trabaja todo el tiempo como portavoz de la ideología dominante, que en este caso está en el espectro político más conservador. Así percebemos el cruce del discurso machista y una constante recuperación de la memoria do que sería el sujeto mujer, es decir, un sujeto asociado al cuerpo y la ropa, nunca una posición de lideranza política, desplegando la imagen de Cristina Fernández de asociarse a una figura política y acercarla a lo que se espera de una mujer de 60 años. O, por ejemplo, de una bailarina que se enfrenta a los militares. Bueno, si por un lado la imagen de Puchuleco lleva marcas de discurso de odio que hacía gobiernos que no piensan en las minorías, la imagen de la bailarina nos muestra la resistencia de un pueblo que lucha para que los gobiernos autoritarios no maten por una vez la tan débil democracia. Y ahí haremos con Zimbla y Levitsky, una vez que un aspirante a dictador logra llegar al poder, la democracia se enfrenta a una segunda prueba crucial. ¿Subvertirá las instituciones democráticas o se verá limitado por ellas? Las instituciones se convierten en armas políticas, blandidas violentamente por quienes la controlan, con quienes las controlan. Así es como los autócratas electos subvierten la democracia, manipulando los tribunales y otras agencias neutrales y usándolas como armas, comprando los medios y el sector privado, intimidándolos para que se callen y escribiendo las reglas de la política para cambiar el mandato do campo y volver el juego en contra de los oponentes. La trágica paradoja del camino electoral hacia el autoritarismo es que los asesinos de la democracia utilizan las instituciones que le perciben gradual, sutil e incluso legalmente para matarle. ¿Qué pasa aquí en Brasil, por ejemplo, en las marchas de la extrema derecha? Es común mirar frases, canciones, imágenes de la resistencia en la boca de los manifestantes de la derecha, de la extrema derecha. Es una apropiación, así como hicieron con las cores nacionales, con la bandera, con los símbolos, una apropiación indébita, una apropiación indébita. Bueno, termino con Raquel. Pone que seamos capaces de saltar frente a los tanques del machismo y del autoritarismo que instalan la política de muerte, y que en el arte nos muestre caminos de una política de vida. Los medios para continuar la charla. Bueno, muchas gracias. Momento de las preguntas. Tengo una pregunta que se refiere, ustedes hacen foco
casi exclusivamente en la representación de la resistencia femenina. Y yo estaba pensando en otras imágenes históricas, perdón que hable en castellano y no en portugués porque no hablo portugués, perdón por eso, otras imágenes históricas de resistencia que no necesariamente son femeninas. La primera que pensé es el señor frente al tanque en Tiananmen en China. Entonces, si hay alguna diferencia que tiene que ver con lo femenino o si estas imágenes que ustedes presentaron, que son muy interesantes, son imágenes de resistencia en general y después la representación que se hace de eso, como ustedes dijeron en el caso de Cristina, en el caso de la bailarina y todo, sí es una representación genderizada o sí, genderized, no sé cómo decirlo en portugués, perdón. Bueno, Eugenia, parte de la pesquisa de Carolina, de la disertación de maestría, es sobre las presidentas latinoamericanas. Así que nuestro recorte se encaminó por eso. Creo, hablo por Giovanna, que no puede estar aquí hoy, que trabaja con cuestión de género en los periódicos y en revistas feministas. Ese es el trabajo de él. Después, Carol, si quieres hablar un poco de tu pesquisa. A mí me interesa la resistencia de género, sobre todo en la arte, y me capturó la foto de bailarina por eso, mucho por eso. De otro lado, aquilo que hablé antes, a respecto de las imágenes que circulan de los cuerpos femeninos en Brasil. Y los ataques que la arte y las mujeres da política sufren el tiempo todo acá. E depois produzem um sentido de que, bueno, não foi bem isso. Há pouco tivemos uma deputada de direita, em Congresso que foi assediada. E o deputado disse, não, estás enganada, não foi nada disso. Durante a CPI da Covid, acá em Brasil, uma senadora foi chamada de histérica por um colega. Não, mas não foi bem isso. Então, me parece que existe sim, em relação à divisão sexual de trabalho, uma diferença em resistência. E se encontram esses corpos no lugar de la lucha y de resistencia con las minorías. Ese joven chino en frente al tanque era una de las minorías en aquel contexto histórico. Así como Marighella, también no contexto histórico acá en Brasil. Y por eso mismo, esa censura a película ahora. Los ataques a los diputados homosexuales es común. Al senador también, a poco se pasó acá en Brasil. Entonces, hay una misoginia, una homofobia y una violencia de género instalada. Lo que pasa es que por eso que, olhando essa regularidade do discurso, percebemos que os modos do discurso de ódio, em sua potente circulação, como falei antes, porque replicam tanto os de direita quanto os de esquerda, replicam. Então, abre-se a um maior número de pessoas e é eficaz sobre esse aspecto. E destampona o ódio nas atividades ordinárias, comuns, cotidianas. Frases do atual do Puente do Planalto que incitam a violência em toda a sua carreira política contra as mulheres. Perdão, mas é tão doloroso isso falar, porque
não passa nada com ele, mesmo antes de se tornar presidente. Não passa nada. Comprendo, gracias, gracias por la explicación. Puedo hacer una pequeña pregunta. Yo sé que esto no es necesariamente lo que ustedes, uno de los casos que ustedes tomaron, pero al ver los casos que tomaban, me preguntaba si notan, aunque sea sin hacer obviamente una investigación, pero si notan, digamos, un caso también que podría calzar es el de Michelle Bachelet en Chile, como una presidenta que viene mujer, que viene de la izquierda, que viene de una juventud más, más radical, eh, y entonces consciente de que, digamos, que mi pregunta es injusta porque no es necesariamente un caso que ustedes toman, si creen que el estudio se podría expandir al caso de Michelle Bachelet, intuitivamente, qué similitudes y qué diferencias creen que podrían encontrar en el caso chileno y en el caso de Bachelet. Carol, essa é com você. Essa é a Bueno, pesquisa, Carol. es que en mi tesis analicé en 6 mujeres presidentas latinoamericanas. Estudié todas las que fueron presidentas en Latinoamérica, desde la primera, que es Isabelita, hasta que tenemos acá la última, que fue la presidenta de Trinidad y Tobago en 2018. Pero es principalmente Laura Chinchilla, y hacemos la investigación con Laura Chinchilla, Michelle Bachelet, Cristina Kirchner y también Dilma Rousseff. Lo creo que o que hablamos acá también se aplica para Michelle Bachelet, aunque, como dice Silvia, tenemos camadas, porque la belleza de Latinoamérica es que la historia se repite todo el tiempo. Porque cuando miramos a Argentina, tenemos una historia que se asemeja a Brasil, que se asemeja a Costa Rica, que se asemeja a Ecuador, que se asemeja a Chile, pero tenemos siempre algunas diferencias, y tenemos en Chile esas diferencias. De Michelle Bachelet también fue una mujer que fue de la militancia radical, que luchó por su país y después se encaminó para la presidencia. Por ejemplo, tenemos como las otras, como Dilma, como Fernández, como Chinchilla, solo pude subir al poder después de un hombre de izquierda. Siempre lo mismo se repite. Siempre, siempre, siempre. Entonces, creo que se aplica así, y se aplica también en lo cuerpo, porque cuando hablamos de la resistencia femenina acá, no hablamos solamente de esta posición, la posición femenina, la posición que se impone, la posición social que debería estar, pero del cuerpo también. Porque aunque Michelle Bachelet tiene una historia un poco diferente con la ONU y otros momentos de su historia, pero también se aplica los ataques a su cuerpo, los ataques constantes de que no es que es incapacitada, es fea, es gorda, es vieja. Es siempre lo mismo que se ataca, porque muchas veces puede vir a ser incapacitada, puede vir a ser una imbécil también, pero no, siempre se va para los mismos ataques. Entonces, quiero investigar y mirar a otras presidentas, y creo que también nos cabe futuramente una discusión de raza, porque increíblemente de todas las presidentas de Latinoamérica solo tuvimos dos que no son blancas, pero son en países como Haití y Trinidad y Tobago, que la mayoría de la población es negra. Entonces no tenemos otra, tenemos, pero aunque espero que no, aunque es muy
es muy pocas mujeres que llegan a esta posición, que podemos hablar de esto, de esta resistencia en una posición de poder, porque resistencia se hace de todas las maneras, así como tenemos la bailarina, pero que llegan a una resistencia al poder. Son poquísimas. Y de todas mismo, en Ecuador, en Guyana, en Suriname también tuvimos todas y repite la misma historia. Se llega al poder después de un presidente hombre de izquierda y normalmente sufre los ataques de su cuerpo, los ataques por ser mujer, por no ser bonita, por no ser eso, por ser de más aquello, por usar mucha maquillaje y así fue. Me pregunto también qué diferencias, otra vez, es una pregunta realmente sin ninguna base. ¿Qué diferencias encontrarías con mujeres que vienen de la derecha? Y en ese sentido me pregunto, ¿cómo son las imágenes que se muestran de Angela Merkel en los medios alemanes o en su momento de Margaret Thatcher en los medios británicos? Pero no sé, no tengo la menor idea, pero me pregunto si habrá también un enfoque, claro, ya no en la resistencia, pero sí en cuestiones que tienen que ver con el cuerpo, con la femeneidad o falta de, o ausencia de femeneidad. Sí, aunque no investigamos a estas aún, pero vamos, ahí nada, yo. Una cosa que me ocurre acá Sí, también, empíricamente, me acordé que Margaret Thatcher, por ejemplo, era llamada la dama de fierro. O sea, no Ella es deja la de... dama de hierro, mientras que Angela Merkel es Mutti, que es mami. Eso, exactamente. eso, eso. Entonces, y curioso porque podría ser ahí un funcionamiento un poco diferente, ¿no? Eh, pero continua um ataque sobre o corpo. Uma dama de fierro não tem desejo, não desejo, não. No solamente de cuerpo, ¿no? Lo creo, por ejemplo, me empecé pensando en Laura Chinchilla, que fue electa en un partido de izquierda, pero después votó en mucha cosa de derecha, conservadora, y fue toda para otro lado. Aunque ella sufrió también porque es muy bonita, porque usa mucho maquillaje, porque... Y mismo para mí, que soy de izquierda, cuando miro para los hechos políticos de ella, son muchos que podemos hablar, no se habla. Lo que más teníamos algunos deslices de periódicos que hablaban un poco más de la política, así como tenemos acá en Brasil y también en Argentina, pero son poquitos. Pero siempre se habla eso, de cuerpo. Siempre a todo momento se habla de cuerpo. Mismo en la derecha no es una resistencia por este lado político, pero aunque es una resistencia femenina allá, es una resistencia que está intentando su espacio, intentando un espacio que no es de ella, socialmente de ella, es de ella, socialmente. Yo tengo una pregunta que puede sonar muy sencilla o muy trivial. Hay una cuestión en el uso de los términos calzas y los pantalones para la materia de Kirchner. ¿Es una cuestión de sustitución o hay una cuestión acá? El uso del término calzas, no pantalones. Yo no conozco muy bien lo castellano para poder... Cerrou o sonido, Carol. Perdón. No, lo creo que no. En este momento específico no. Yo creo que fue solamente como los periodistas para no decir la misma palabra a todo momento, pero un sinónimo, pero en este momento lo creo que no.
No tenían. No, las calzas en realidad son un tipo de pantalones elastizados, Oh, casi como medias. Nosotros, los leggings, nosotros los llamamos calzas habitualmente. La característica es que las calzas se usan en situaciones muy informales, como puede ser una clase de gimnasia, de educación física. Esa es parte de, digamos, de la sorpresa que hubo con respecto a eso. Pero yo seguí pensando, yo seguí con Patricia Bullrich, que habiendo sido guerrillera, actualmente está instalada en un proyecto de derecha, y la verdad es que a ella difícilmente la critican por el cuerpo, cosa que en este momento en la Argentina estaría muy mal vista. Ella misma se critica por el pelo, ella a sí misma, pero la verdad es que la han criticado por ser borracha, tal como habrían criticado a un hombre. Eso, en todo caso, me parece que es disruptivo con esta imagen de mujeres que se convierten en objeto, o porque cumplen con el objeto mujer hegemónico o porque no cumplen con ese objeto, ¿no? Me parece que es interesante la diferencia, ¿no? La pregunta que hizo Andrea sobre Merkel y Thatcher, me parece que caía, esa era mi pregunta, así que ya fue. Claro, claro. Vos decías el caso de Patricia Bullrich. Está que también a mí me faltan ahí mi excusa es que viví muchos años afuera, entonces no conozco a todos los personajes de la política local, pero está Lilita, ¿no? Que también no viene, bueno, viene del radicalismo, pero no tiene ahí un pasado un poco más radical que la UCR o no. Y que No, es una, siempre fue radical. bueno, y también es una señora grande, grandota, físicamente grandota, a la que yo no sé si los medios, pero claramente se habla peyorativamente de la gorda, o se hablaba años anteriores, ¿no? Pero, es decir, se enfocaba también en su aspecto físico. Pero bueno, no, ahí se me escapan, no sé bien a... Sí, digamos, esa es una regularidad que va más allá de la política. Las mujeres somos calificadas más desde el punto de vista físico y los hombres desde el punto de vista profesional. Sí, esto é uma realidade, né? De fato, que pasa en las figuras políticas das mujeres de izquierda en Brasil son de facto atacadas com mais violência. Ajá. Lembramos do fato do assassinato de Marielle Franco, Sí. em Rio. Hasta agora, segue sem solução. Todos saben quién cometió el crimen, pero sigue sin solución. Ahí se me ocurre que pues les podría resultar interesante leer, en el 18, apenas yo había llegado acá a la Universidad de San Andrés, me tocó evaluar un trabajo de graduación, una tesina de grado, que fue interesantísimo. Quizás, yo no me puedo acordar de quién es, si lo busco lo voy a encontrar, pero quizás Silvia y Eugenia se acuerden, aunque era una alumna de política, no de comunicación, hizo una tesina que realmente cruzaba y cubría muy bien los dos temas, y era sobre cómo una revista, que es la revista Noticias, que hasta donde entiendo es algo entre una revista política y de chismes también, ¿no? La revista Noticias presentaba en su tapa, en un periodo muy determinado, a políticos hombres y a políticas mujeres. Y se concentraba en un análisis sobre todo de la foto
de tapa y el texto que acompañaba la tapa. Ahí hubo una foto muy famosa, que es la de una política mujer, María Julia Alzogaray, una señora entrada en años, en la nieve, cubierta solamente por un tapado de piel, semicubierta por un tapado de piel, y había otras fotos más. Hizo una tesina impecable, realmente muy buena, analizando imágenes y cómo esta revista, la revista Noticias, presentaba, mostraba con qué imagen y con qué texto de tapa acompañaba a políticas mujeres y políticos hombres. Si les interesa, puedo rastrear quién era la alumna. Interesantísimo trabajo. Esas son tesis que hasta donde entiendo son de acceso público a través de la Biblioteca de San Andrés. Enquanto o André hablava, eu me recordei um análisis que Giovanna hice em 2019 a respeito de la primeiro periódico de mulheres em Brasil. ¿Te acuerdas da data, Carol? 2019. Sim, mas do periódico 1800 e 1800 final de 1800. no me acuerdo ahora, pero Giovanna empezó el análisis con la pregunta respecto justamente de un jornal producido por mujeres en aquella época, y cómo que las mujeres entonces podrían tomar su posición política. Aí eu quero recuperar acá ahora uma parte de nossa pesquisa que diferencia o lugar a posição do sujeito do discurso e a posição do sujeito social, que é muito importante. Bueno, a posição do sujeito social são mulheres assumindo um periódico, quando não era um exercício para as mulheres. Por outra parte, esperava-se uma posição, sujeito em discurso que hablasse para as mulheres de sua liberdade, de suas possibilidades profissionais, etc. O que passa é que Giovanna mostrou que o jornal, o periódico funcionava exatamente como o periódico liderado por hombres. Porque no cambió la posición discursiva, solo a posición social. Las mujeres hablaban de trabajo, carrera, todo más, pero deberían permanecer con la casa organizada, esperando a su marido, con cuidado con los hijos. Entonces, há aí uma alienação do trabalho de casa à mulher. E as mulheres daquele jornal, daquele periódico, assumiram a mesma posição. Não houve câmbio. Então, quando pensamos, por exemplo, em la posição do sujeito mulher em la política brasileira, há sim uma diferença em ataques à posição sujeito mulher política de esquerda e posição sujeito mulher política de la derecha. Brasil passa por um período obscuro, tremendamente obscuro, do ponto de vista das instituições, incluso. Recentemente, esse ano, em plena pandemia, houve um caso de uma parlamentar de derecha que foi atacada em seu departamento la noite. Sofreu violência física, olho rojo, hematomas. Seu marido estava em departamento e não lhe ouviu nada passar. Em entrevista aos periódicos, la parlamentar falou que ela tampouco acordou
cuando acordó ya estaba así. Muchas gracias por la presentación y como siempre pido que abramos los micrófonos para